nuevamente se me oye. Como Elena, reiteraros nuestro agradecimiento de que asistáis a la presentación de la clínica Reprotiv. Voy a ser muy breve porque Elena no me deja hablar más de 10 minutos porque Isabel se ha enrollado mucho. Me ha dicho que tengo que ir veloz. En principio, bueno, también reiteraros y haceros llegar nuestra ilusión de que sobre todo hagamos un proyecto conjunto, sólido y de calidad, que es el cual no me cabe en En principio, la charla que voy a dar es de análisis seminal. Lo que yo quiero es que con unos datos muy concretos tengáis la valoración clara de que cuando os llegue un seminograma este esté hecho con precisión y de la forma más adecuada posible, y que con 4 datos en donde os presentan el resultado del seminograma, vosotros tengáis el criterio para derivar este seminograma a una técnica reproductiva diferente. Aunque normalmente viene reflejado en el seminograma, vosotros además añadís vuestro criterio. En principio, esta es la base de la charla. Vamos a hacer una anamnesis de ese paciente, de su pareja, un cuestionario, un protocolo de recogida y unas instrucciones para el seminograma, una primera valoración macroscópica de esta muestra seminal y un examen microscópico, bajo microscopio, en el cual vamos a hacer un primer parámetro de esta valoración, se llama Total Motive Sperm, número total de espermatozoides móviles en el eyaculado. Vamos a proceder después a la capacitación espermática, basándonos en una centrifugación del semen con los medios adecuados y una incubación de esta, y una vez pasado un tiempo tras centrifugarlo, vamos a sacar el parámetro clave, que es el REM, el recuento total de espermatozoides móviles tras capacitación espermática. Esto es una determinación numérica, pero también nosotros vamos a aplicar un criterio biológico para saber cómo se ha comportado esta muestra seminal para derivar esa muestra de semen y posteriormente a la pareja a una técnica reproductiva diferente. Que no las menciono porque no va a haber tiempo, pero que bien sabéis que son la inseminación artificial o las técnicas de fecundación in vitro, FIV convencional o microinyección. En función del dato numérico, tendremos la paciente o la muestra seminal derivada a una técnica reproductiva. En principio, es conveniente unas instrucciones claras para la recogida de esta muestra, para que luego el análisis sea un análisis fiable. En principio y en condiciones normales se considera que 2-3 días de abstinencia sexual nos da una muestra limpia, que valoraremos bien. Se aconseja que la recogida de la muestra seminal sea en el centro en la medida de lo posible o muy próximo a donde se va a procesar esa muestra, porque a medida que pasa más tiempo empezamos a perder movilidad en la muestra, y en caso de no poder recogerlo en un privado masculino en el centro, lo recogeremos en una zona que no diste más de 30 minutos del sitio donde se va a efectuar el análisis, y desde luego debe ir protegida del calor, del frío y de la luz, por control de seguridad a la gente que trabajamos en el laboratorio, y porque luego esa muestra va a ir derivada a técnicas de reproducción asistida. Se aconseja que venga el hombre estudiado con marcadores de hepatitis B, C, HIV y RT, para saber que además la muestra es fiable, no hay contagio en el laboratorio y por supuesto no transmitimos nada más. Empezamos con el pequeño cuestionario. Vamos a pedir los datos personales del paciente, de su compañera, porque vamos a hablar ahora y nos estamos ciñendo en un seminograma reproductivo. Es en lo que nos vamos a basar. Importante la fecha, la hora de recogida, para saber si dista de mucho tiempo desde que nos ha venido al laboratorio, el tiempo de transporte empleado, los días de la abstinencia sexual, y importante si la muestra está completa o no. La primera fase del eyaculado es la que tiene la mayor concentración de espermatozoides. Si se nos cae una pequeña fracción de esa muestra, el resultado del seminograma cambia de forma fulminante, pero hay veces que las muestras no están completas y proceden las pérdidas de una fase intermedia o final y no cambia tanto la valoración. De todas formas, siempre hay que reseñarlo. Pasaremos, como hemos dicho, a hacer una valoración macroscópica, microscópica, para hacer el examen completo. La valoración macroscópica, ¿qué vamos a medir de forma general? El volumen. Veis abajo que pongo los parámetros de normalidad de la OMS. Cambiaron en el 2010 y hubo un cambio bastante serio, sobre todo en parámetros que afectaban a la morfología del semen. Pero bueno, los nuevos parámetros de la OMS son los que aparecen en negrita. El volumen se considera normal, por encima de volúmenes de eyaculado de 1,5 mililitros, y la patología asociada a un bajo volumen se llama hipospermia. El pH se considera normal por encima de 7,2,
Y podemos reseñar que hay veces que pHs ácidos presentan alteraciones en los deferentes o obstrucciones en los canales eyaculatorios. Además, igual que volúmenes bajos también nos pueden indicar que hay ausencia de deferentes o defectos en los canales eyaculatorios. El color también nos dice bastante. Normalmente, de forma habitual, debe ser un color pues, opalino, medio amarillento. Colores más blanquecinos normalmente consideran que tienen una mayor concentración de espermatozoides. Colores más translúcidos, una menor concentración. Colores que tengan marronáceos, pueden evidenciar sangre, y colores amarillos, pues más ictericia, sobreexceso de vitaminas. La licuefacción. El semen es una mezcla de espermatozoides y secreciones de las vesículas, próstata, epidídimo, testículo, que en el momento de la eyaculación es una fase de coloide. Tras un tiempo que se tipo de licuefacción pasa a fase líquida. Normalmente se considera normal cuando se pasa a fase líquida en torno a 40 minutos. Normalmente ocurre en los primeros 15, pero hay muestras que presentan una alteración y no llegan a licuarse. Presentan una licuefacción incompleta. Esto, la manipulación posterior se ve disminuida, de tal manera que también hay que decir si la licuefacción es completa, porque hay veces que si no lo es vamos a aplicar agentes externos enzimáticos o mecánicos para que se licúe. La viscosidad está a veces en relación, pero cuando se trabaja con una licuefacción completa, a veces la viscosidad se mantiene muy aumentada, y el problema es que la manipulación de esa muestra produce alteraciones en la movilidad o en la concentración, porque no puedes coger bien esa muestra. La filancia es tan extrema que al final no la coges. Y también aplicamos métodos normalmente enzimáticos. En cuanto a la movilidad, tenemos estos son los parámetros, cuando ya pasamos al examen microscópico, que vamos a basar la movilidad de los espermatozoides, la concentración en la muestra y la morfología de los espermatozoides. La movilidad. Esto ha cambiado un poquito, si vosotros tenéis referencias anteriores, en el cual ahora hablan de movilidad progresiva. Espermatozoides que avanzan. Eso es la antigua movilidad 3 cruces y 2 cruces, progresiva y menos progresiva. Ahora nos interesan la suma de los dos. Espermatozoides que progresan, que avanzan. Después, espermatozoides que no progresan, que tienen movimientos erráticos, en círculo, que se paran, y luego espermatozoides inmóviles, que pueden estar vivos o muertos. Los valores de referencia en la OMS 2010 es: una muestra es normal cuando el 32% de los espermatozoides progresan. La concentración se va a medir en millones por mililitro, hay distintas formas, nosotros lo hacemos con fijadas, y se considera que es normal cuando el eyaculado presenta una concentración por encima a 15 millones por mililitro eyaculado. Y la morfología, pues bueno, este es el punto más comprometido de la OMS 2010, porque a lo largo de todos estos años, cuando yo empecé en Toledo, empezamos con unos valores de referencia del 30%, luego en el 92 bajaron al 15% y ahora han bajado al 4%, lo cual es cuestionable. Estamos esperando a ver si la ESRE dice. ¿Qué nos ha dicho la OMS? Que en una población fija de pacientes se ha conseguido niños vivos con pacientes que tenían una morfología del 4% de inferior. Bueno, esto es un poco comprometido porque ahora hablaremos que en los diagnósticos nos lleva a situaciones que los pacientes a veces no entienden muy bien. De tal manera que ahora se considera que una muestra es normal cuando solo el 4% de los espermatozoides son normales, como mínimo. Las patologías aparecen en rosita, de tal manera que una muestra pues tiene una movilidad disminuida, de menos del 32%, tendrá una patología que se llama astenofospermia. En cuanto a la concentración, oligofospermia, menor de 15, y teratofospermia, menor de 4%, más todas las combinaciones que queráis, porque si tienen combinaciones de falta de movilidad, falta de concentración y todo lo que se pueda mezclar. Por tanto, en la movilidad, ¿qué nos interesa? Que el espermatozoide avance de manera rectilínea o sinuosa, no, da igual, que avance. La progresiva, como hemos dicho, es el que no avanza, y luego están los inmóviles. El cuadro de patologías seminales lo veis aquí, más todas las combinaciones que hemos dicho. Azospermia es cuando hay una ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. Criptofospermia es cuando en la primera valoración no observamos presencia de espermatozoides, pero que luego al aglutinar y concentrar la muestra observamos espermatozoides aislados. Y la necrospermia son espermatozoides muertos. Las patologías, el criterio de diagnóstico
yo no estoy muy a favor, desde un punto de vista reproductivo, de denominar las patologías. Todo el mundo quiere nombres y apellidos de todo. Yo creo que mi muestra sea normofospermia, como lo he puesto aquí porque es una falta de patología, o una estenofospermia. Aquí lo que nos interesa desde un punto de vista reproductivo no es cómo se llame en la muestra, sino hacia cómo se comporta en el laboratorio para ver a qué técnica reproductiva va a ir. Y lo digo porque hay veces que con los nuevos parámetros nos vamos a encontrar muestras normofospérmicas y van a ir a microinyección, no se han comportado adecuadamente y sin tener patología de diagnóstico van a ir a la técnica más precisa en fecundación in vitro. Y hay algunas que las vamos a poner como con patología, pero luego son buenos nadadores, se recuperan bien y van a ir a una inseminación. Me interesa más hacia qué va encaminado esa muestra seminal que su patología. ¿En qué nos basamos para ver la morfología espermática? Pues en la cabeza del espermatozoide, su pieza intermedia y su cola. En los criterios estrictos se deben hacer con muestras teñidas, fijadas y teñidas, con Gienos a Papa Nicolau y bajo microscopio de inmersión hacia aumentos y con aceite de inmersión. ¿Qué se considera un espermatozoide normal? Pues en principio, según la OMS, ya cada vez más menos gafas, pero en general tiene que tener una cabeza ovalada, bien conformada, una zona, que es la zona superior, que presenta una región enzimática, que es la región acrosómica, que es la que sirve para digerir la membrana del ovocito a la hora de fecundarlo, una zona media engrosada que nunca debe superar la mitad de la anchura de la cabeza y un flagelo de una longitud determinada, que es lo que nosotros medimos en el laboratorio para combinar. ¿Qué nos vamos a encontrar? Alteraciones de todo tipo, alteraciones combinadas de cabeza, cuello, cola, y dentro de podéis observar, dentro de las cabezas, pues cabezas alargadas, bancuoladas, redondas, con región acrosómica, sin, deforme. En la alteración en la pieza intermedia, una inserción en ángulo, asimétrica, no centrada en la mitad de la cabeza, engrosada, no, demasiado poco engrosada, y en la cola, pues cortitas, en ángulo, enrolladas, doble cola, más todas las combinaciones que podáis imaginar. Como hemos dicho, estamos en la valoración microscópica. Hemos visto el volumen de eyaculado, su movilidad, su concentración y su morfología, y hemos añadido un primer parámetro que se llama TMS. Total Mobile Sperm, el número total de espermatozoides móviles que avanzan en el eyaculado. Es la primera fase, normalmente en sitios de análisis clínicos, aquí nos quedamos. Pero ahora queremos ver la segunda parte, la parte de la capacitación espermática, que incluye un lavado de la muestra, un centrifugado y una incubación para hacer un proceso de capacitación y sacar el segundo parámetro, que es el REM, lo que nos va a decir cómo se comporta esta muestra y derivarla a una técnica reproductiva. Este REM, ¿cómo se hace? Hay dos técnicas de capacitación, por SWIMAP y por gradientes de densidad. Nosotros habitualmente hacemos SWIMAP a las muestras normales, a las muestras patológicas y de donante utilizamos gradientes de densidad. El SWIMAP, simplemente después de centrifugar, el sobredonante, el pellet concentrado en el fondo del tubo, le echamos un volumen, lo incubamos y los espermatozoides ascienden por esa columna de medio, los cogemos los máximos nadadores de la superficie y de ahí sacamos ese REM. Los gradientes de densidad, se centrifuga la muestra en distintos gradientes de medios que se separan por su peso y por su movilidad y nosotros cogemos la fracción de los mejores nadadores. Nuevamente a este volumen de espermatozoides nadadores les volvemos a medir la concentración y la movilidad y determinamos este REM. Este es el valor numérico que yo os decía. Con este recuento de espermatozoides móviles, ¿cómo se comportan? Pues si tenemos, y estos son los criterios que utilizamos tanto en Toledo y por supuesto en Retrofit, el recuento de espermatozoides. Si tras esta capacitación tenemos más de 3 millones de espermatozoides móviles, esa muestra es apta para realizar, en caso de que la mujer tenga las condiciones adecuadas, una inseminación artificial. Si este REM se ha recuperado de tal manera que tenemos entre 1 y 3 millones, esa muestra es adecuada para realizar una FIP convencional a la paciente. Ya tendremos que tener una estimulación ovárica, una función y haremos a estos óvulos, los regaremos haciendo una FIP convencional con los espermatozoides. Aquí observamos un óvulo de FIP convencional en donde tenemos las células de la glándula alrededor sin limpiar, donde regaríamos una muestra de
Y luego, cuando el REM es menor a 1 millón, las muestras son patológicas, hay una recuperación pobre, estas muestras irán a microinyección, que es lo que vemos muchas veces en los telediarios. Ya aquí el ovocito lo hemos liberado las células de la granulosa y microinyectamos en su interior el espermatozoide. ¿Por qué pongo una morfología de los espermatozoides? Porque a mí eso es un tema que hay veces que nosotros lo discutimos en el laboratorio y con las gines, porque no les gusta que yo ponga un criterio de valoración normal y que lo mande a microinyección. No todos los semenes. Hay que tener en cuenta esa morfología. Aunque el dato numérico de un REM me dé más de 3 millones, hay veces que no son buenos fecundadores y yo lo voy a derivar a ICSI. Muchas veces, si vais a tener en vuestras manos un análisis reproductivo, os van a dar el criterio para el cual es el mejor funcionamiento de esa muestra, aunque un REM os dé más de 3 millones. Hay veces que no se tiene región acrosómica activa y por más que tengamos millones de espermatozoides que se muevan, no va a fecundar de forma normal. El ovocito tras una inseminación iba a ir a ICSI. Normalmente en observaciones todas estas cosas se ponen. Cuando hay incongruencias, aparentemente incongruencias, también se explican. Ahora os tengo que decir, porque estamos hablando de presencia de espermatozoides, cuando os encontráis un seminograma sin espermatozoides, ¿qué vamos a hacer? Pues un varón azospérmico, bien, desde un punto de vista reproductivo, siempre hay que presentar la posibilidad de que utilicen semen de donante, o bien nos vamos a ir a biopsia testicular, a la extracción de esa posible presencia de espermatozoides en testículo, pero tenemos que hacer previo un cariotipo de ese varón, porque hay patologías asociadas a genesias de deferentes que lo que no debemos utilizar nunca es esa muestra, y determinaciones hormonales por si acaso nos encontramos un hipogonadismo. Simplemente a veces tenemos un hipogonadismo y hay que administrar el CSH a ese varón por periodo de meses para conseguir acelerar y provocar la espermogénesis y presencia de espermatozoides en eyaculado. El resultado de esta biopsia puede ser positiva, presencia de espermatozoides, y por tanto nos vamos a una microinyección con esa muestra congelada o fresca, o ausencia de espermatozoides por las causas que sean y recurrimos al semen de donante. Y espero haber sido lo más breve posible, no haberos olvidado.